bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez, que platico con los autores de Bonilla Artigas y a veces, excepcionalmente, con autores de otras editoriales. Y hoy tengo el gusto de tener aquí en la mesa de novedades a Dan Rusek. Dan Rusek es filósofo, pero también es poeta. En Bonilla Artigas tiene editado un libro que se llama Poesía Mística, del cual, si quieren, pueden irse al podcast hermano de Una Charla como Cualquiera, y en el 116 está una charla con Dan sobre ese libro. Pero hoy vamos a hablar sobre dos novedades que tiene este año, y una es con Bonilla Artigas, que es Los Dones del Día, y la otra es con El Tucán de Virginia, que es Los Nuevos Dones del Día, y en total son casi 200 sonetos. Dan, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a la mesa de novedades. Pues muchas gracias a ti, Armando, por la oportunidad de hablar de estos libros y aquí estamos para lo que se ofrezca. Dan, ¿qué es un soneto? Bien, un soneto es una forma poética, una de las formas poéticas más antiguas, o de las más antiguas, tiene 800 años, ni más ni menos, fue inventada en el sur de Italia y a partir de ahí se expandió por Occidente. Um, Hay una gran tradición de sonetos en español, en francés, en inglés, y supongo que muchas otras lenguas lo han adoptado, ¿no? Y es una forma, digamos, convencional. Um, Tienes 14 versos ordenados en dos estrofas de 4 versos, dos cuartetos y dos tercetos. Son dos estrofas de 3 versos. Hay cada verso tiene una misma medida silábica, hay un esquema de rimas. En general, los cuartetos muestran un esquema más regular que los tercetos, pero estas son las características básicas. Las 4 estrofas, eh, la medida silábica de los versos, el esquema de rimas, y hay obviamente flexibilidad, ¿no? Eh, pero si uno quiere escribir un soneto, tiene que acomodarse, ¿no? A esta regla. Y si no, pues uno no está haciendo un soneto, sino otra cosa. Y bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Más o menos corta. Hay, por supuesto, muchas variaciones y demás. Por ejemplo, en materia de las rimas, ¿no? Uh -huh. Uno puede jugar con eso, pero en mi opinión, un soneto sin rima que existe es un soneto así, ¿no? Ok. Eh, en fin, eh, Y por lo visto, el soneto es una forma que a ti se te da muy bien, porque aquí hay casi 200 sonetos de ellos, pero lo más sorprendente de todo es que son a las cosas que te suceden en el día a día, que son sonetos dedicados a la cotidianidad de alguna manera, ¿no? si no, no sé si decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Porque mencionaste, se me da bien el soneto. Y si tú me hubieras preguntado hace 5 años, ¿y qué tal tus sonetos? ¿O cuándo vas a escribir un soneto? Te diría, yo jamás. Es decir, me siento una especie de sonetista accidental, en el buen sentido. Vamos a ver, eh, uno lleva leyendo poesía no solo años, décadas ya se cuenta en décadas esto, ¿no? Ujú. Y por supuesto, lees los sonetos de la gran tradición en lengua española, Garcilaso, El Siglo de Oro, Quevedo, Lope, Góngora, Cervantes y tantos otros, ¿no?
y conoces estos sonetos y te siguen encantando, que lees el mismo tantas veces, ¿no? Pero esta decisión de escribir uno es otra cosa, ¿no? Y yo había escrito poesía o he escrito poesía desde hace mucho. En general, como siempre pasa, la primera poesía que escribes no es muy buena, ¿no? Porque te faltan lecturas, te falta experiencia, te falta aprendizaje, pero hay llamemos el gusanito, ¿no? Llamado. Estás en la preparatoria y escribes esto y vas leyendo, ¿no? Lo que otros han hecho y te das cuenta dónde estás parado y adoptas modos, estilos, formas. Y debo decir que publiqué un libro de poesía en 1993, justo con el Tucán de Virginia. O sea, hay una historia aquí curiosa, ¿no? De cierto retorno a la editorial que te Ujú. vio nacer, por decirlo así. Y, y no hay sonetos en ese libro, o sea, ni se me hubiera ocurrido jamás eh, escribir uno. ¿Cómo surgió esto? Es una pregunta que me sigo haciendo, ¿no? Y surgió en la pandemia, eso lo sé, o sea, porque sé cuál fue el primer soneto que, ahora que mencionas esta vinculación con la cotidianidad, uh, me dije, bueno, está este tema flotando, ¿no? Aquí, ¿por qué no escribo un soneto sobre esto? Algo que nos llamaba en ese entonces, hace 4 o 5 años, ¿no? Ujú. ¿Por qué no escribo un soneto a la vacuna? ¿No? Y ese fue el primer soneto, ¿no? Y entonces tomar un tema que está ahí y sonetizarlo. Es un verbo que a veces uso y, y bueno, eh, a partir de ahí empecé a explorar diferentes temas que me interesan, asuntos que me son importantes y algunos obviamente son temas tradicionales, digamos, sonetos al arte mismo, sonetos a la poesía, a veces con una cierta perspectiva burlona, irónica. A mí me da por el humor, ¿no? Es una manera de lidiar con las penurias de la vida, llamémoslo así. Entonces, tengo un soneto al buen poeta y tengo un soneto al mal poeta, ¿no? Eh, y luego, en fin, cuando Luego tuve... tienes, luego tienes en ese sentido, o sea, no solamente tienes un soneto que ya de sí se dice lírico repetitivo, lúdico y melancólico, ¿no? Sí, bien. Sí, ese tipo de sonetos, eh, creo que lo que manifiestan es estas ganas de jugar con el lenguaje, ¿no? Que creo que el soneto, la poesía se presta para eso en general, sin duda. El soneto te da ciertas reglas, ¿no? Eh, y sí, me parece importante este aspecto lúdico, ¿no? Eh, y, y bueno, esto nació un poco en la pandemia, con explorar, es una exploración, tal vez como un novelista o un cuentista que van a describir o narrar ciertos eventos a su alrededor. Bueno, aquí lo que yo hago es no contar cuentos, sino escribir poemas, ¿no? Y esto se ha vuelto una especie de tarea, llamémoslo así, en encargos que me hago a mí mismo, encargos que a veces acepto de amigos. Esto es algo que también me parece inusitado. Ujú. Jamás pensé que yo iba a hacer esto. Si entre amigos les cuento que estoy escribiendo sonetos, no sé qué, acepto encargos y alguna persona me dice, ¿por qué no escribes un soneto sobre esto? Y al día siguiente ya le mando un soneto, ¿no? Sobre tal cosa, ¿no? Y me siento, a veces me veo que es en la Plaza Santo Domingo con la gente que escribía ahí, ¿no? A máquina, cartas de amor
para el novio que está en la provincia, ¿no? Literatura por encargo, por decirlo así. Y tengo varios así. Ok. Pero claro, es algo que funciona a mí en el sentido de proponerte un mini proyecto, ¿no? Ahora voy a escribir un soneto sobre esto. Y, y así vas procediendo y se vuelve una costumbre, ¿no? Se vuelve una costumbre o se vuelve un vicio? Las ¿O se dos, las vuelve dos, las dos? las dos. Ahora, y, hablando de sonetizar, pues digo, si uno repasa el índice, invito a los lectores a echarle un ojo al libro. Um, y por ejemplo, hay canciones, la música tiene un papel importante en mi vida y en el libro. Entonces, tomo una canción que me gusta, digo, esta canción merece un soneto. Y le escribí un soneto a una canción de un jazzista importante que murió hace unos días, de hecho, Eddie Palmieri, Ok. que tiene una versión, una famosa canción llamada La Malagueña Salerosa. Entonces dije, esta canción merece un soneto y se lo escribí. O si no, una canción que A canta Celia Cruz, ¿no? Celia Cruz, A el gran Dylan. Bob Dylan, una de sus mejores canciones, en mi opinión, Desolation Road, y hay música clásica y hay, en fin, de folclore y demás. Entonces, un poco es el proyecto. Está la música y de pronto digo, bueno, esta compulsión mía a sonetizarlo todo, tal vez me merece también un soneto. Entonces, tengo me imagino a mí mismo en unos años, y no muchos, ¿eh? Hay que decir. Me imagino en un asilo, ahí, de viejito, y donde no hago más que sonetos, ¿no? O sea, el Ok. viejito en el asilo, interrumpido por la enfermera, señor Dan, ya está la cena. Y yo le grito, ahorita voy, estoy escribiendo un soneto. Y la enfermera contesta, pero no ha comido en 24 horas. Así el diálogo. En fin, eh, hablando de estas experiencias, hay una tradición, una larga tradición de sonetos sobre sonetos. O sea, los poetas siempre escriben sobre la poesía y hay sonetos sobre sonetos. Uno de los más famosos es de Lope de Vega, el soneto a Violante que se llama, Ujú. donde lo que hace el soneto es describir la factura del soneto, ¿no? Conforme vas leyendo los versos, el, 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 el soneto se describe a sí mismo, ¿no? Es un soneto extraordinario, muy antologado y demás. Entonces escribí un soneto con esa idea, ¿no? Con la idea del soneto que habla de sí mismo. Y lo que hago en ese soneto, que de hecho es el primer soneto que aparece en el libro, se llama Soneto a la manera de Lope para mayor gloria de Lope, diciendo, pues voy a intentar esto, pero la verdad, esto va a ser un ejercicio de torpeza. El galardón se lo lleva Lope, no yo, ¿no? También con este pequeño homenaje al gran poeta, ¿no? Que te Ujú. inspira. Y hay que decir también, ahora que menciono este soneto, y parte del aspecto juguetón, del aspecto burlón del libro, a veces se encuentran los títulos, y porque algunos son muy largos, ¿no? Algunos son más largos que el mismo soneto. No, tampoco. Aunque, digo, eso sería un proyecto, ¿eh? Después de todo. Eh, Ok. Soneto a la manera de Lope, para mayor gloria de Lope, pretendiendo escalar las estrellas y cayendo de mala manera en el intento. Entonces, esto de escalar las estrellas es también una referencia al gran primer sueño de Sor Juana, sus primeros versos, en fin. Y si en el libro, por supuesto, está como intercalado de citas de escritores que me han sido importantes,
¿no? Versos o el tema está inspirado en algún autor en particular, ¿no? Y aquí destacaría, y también esto no es como adrede, no es que me propuse eh, adoptar a este autor, sino surge de alguna manera. Entonces, cuando estás reflexionando acerca de los temas que quieres tratar o del modo en que lo vas a hacer, de pronto te da vueltas en la cabeza este poema o este verso de tal autor que le llevas dando vueltas por mucho tiempo. Estoy pensando en Borges, que, que de hecho es un gran sonetista, aparte de, por supuesto, sus cuentos, ensayos, su prosa. Fue un gran poeta y tiene son dos extraordinarios. Estoy buscando, a ver si está aquí. Mm, mm. Bueno, luego lo encuentro. Aquí hay una cosa que es muy interesante, que estos sonetos, son un reflejo no solamente de tus gustos, de tus manías, de tus eh, ideas, pero también tienes una serie de sonetos dedicados al momento, porque tienes un soneto a Trump, tienes un Mm. soneto a Putin, tienes un Mm. soneto a AMLO, ¿no? Y el soneto del bienestar. Eh, Espero que no le cause ningún malestar a nadie ese soneto. El bienestar. Sí, los sonetos políticos. Claro, es parte es parte de la cotidianidad, ¿no? De las noticias, de lo que uno sigue y demás. Eh, Tristemente, la poesía no puede mucho para hacer variar a veces el curso de los acontecimientos, es simplemente un pequeño desfogue que tenemos, una manera de comentar. Sobre todo a Trump, e- ese, ese fue escrito antes de su segundo mandato y, y no sé si debo decir esto porque me puede poner en problemas con el FBI, con la CIA y demás mm, eh, agencias del gobierno norteamericano. Pero lo que propongo en el poema es que alguien debería acabar con la vida de este hombre. Es decir, es un poema político que tiene este mensaje de violencia política. No es que yo me quiera arrogar el ser el autor intelectual de ningún atentado, pero se habrás enterado del atentado que sufrió. De hecho, sufrió dos, ¿no? Creo. Sí. En fin, pero el segundo fue más serio. Y bueno, lo que está reflejando el soneto, después de todo, este ambiente de polarización, ¿no? Y de violencia tácita o explícita. Así que, bueno, así está, Y, así es ese soneto. El de AMLO, este, lo que digo en el soneto es muy simple, ¿no? Y como comentario político no es demasiado original. eh, para mí ha sido como una regresión a los tiempos del PRI, al ujú, partido único, ese de autoritarismo, de populismo, claro, diferente al del PRI, pero, pero de pronto está cierta vuelta al pasado, ¿no? Construir una refinería cuando deberíamos pensar en energías verdes, todo esto, ¿no? Pero ujú. bueno, es mi pequeño comentario, tal vez los lectores no estén de acuerdo, y bueno, así Pero es. es parte del hacer literario también. No eres el primero, no eres el único que dentro de su poesía también hace una crítica política y una muestra de que estos tiempos, porque yo creo que los tres personajes que elegiste son más o menos lo mismo, y los tres son regresiones, y los tres son eh,
esta forma de dividir a la sociedad y de polarizar. Entonces, creo que en ese sentido tú escoges tres personajes y das un punto de vista que es muy claro y al cual somos afines muchos en el mundo, ¿no? Que no deberíamos de estar en esta etapa que nos puede llevar a 2 siglos para atrás. ¿no? Sin duda, sin duda. Están otros sonetos que, para darle una idea a los espectadores o auditores, y esta exploración también de temas inusuales. Eso me interesa mucho, ¿no? Porque para mí conecta con este libro que mencionaste, que el título del libro publicado por Bonilla Artigas, gracias Bonilla Artigas por publicarlo, Ejercicios de Mística Urbana. Ujú. Ah, aunque es un libro de prosa, el subtítulo del libro es, bueno, Ejercicios de Mística Urbana, Poesía Yeah. Práctica. No, esta idea de que la poesía, en este amplio sentido, es algo que va más allá de la página, ¿no? Más allá del arte verbal, ¿no? Y de hecho a veces así usamos, ¿no? La palabra poesía eh, para describir este momento extraordinario, algo que se sale de la norma, un atardecer fuera de lo normal, etcétera. Entonces, lo que hago en el libro es, desde un punto de vista un poco más narrativo, ensayístico y fotográfico, es hallar estos momentos en la vida cotidiana que, en mi opinión, son eh, objetos, deberían ser objetos de contemplación, pero nadie los ve, ¿no? Ujú. Es decir, sacar eh, de esta de corriente, la cosa común y corriente que no vemos y hacer que la atención estética desgaje el momento y contemplarlo como si fuera una obra de arte. Y estoy pensando en texturas en el asfalto o ciertos, uno de los artefactos que comenzó ese proyecto hace ya un par de décadas, estas perchas para colgar bicicletas, Ujú. que en México no hay tantas, pero sí hay, ¿no? Y siempre son objetos utilitarios para estacionar, para encadenar tu bicicleta. Pero lo que yo hago es ver ese objeto como si fuera una escultura, ¿no? Leerlo de otra manera. Entonces, aquí hay un proyecto similar en el sentido de tomar objetos o eventos o momentos que nadie pensaría que son dignos de un poema y yo pues escribo el soneto. Algunos ejemplos son, por ejemplo, tengo un soneto al estornudo, tengo un soneto a la dislexia, tengo un soneto a la fotocopiadora. Tienes un soneto en los nuevos dones del día, y es un soneto al crucigrama, Ah, también, sí. ¿no? Tienes un soneto a la ensalada de frutas, ¿no? Tienes un soneto al taco al pastor. Eso es. Eh, si estos, tanto en Dones del Día, publicado por Bonilla Artigas, como en Nuevos Dones del Día, que es un proyecto que continúa el anterior, ¿no? Ujú. Hay esta continuidad. Y de pronto el placer se me ha vuelto un tema importante, ¿no? Que es que es un tema muy poético, después de todo, y creo que de niños o jóvenes, todos en la escuela, leímos los poemas de Netzahualcóyotl, ¿no? Y el alegrarse por vivir y en disfrutar, ¿no? Las plumas del quetzal y el canto y demás, y este tema de la fugacidad, son tópicos, ¿no? Lugares comunes de la poesía universal. Y sin embargo, a cierta edad cobran más importancia, ¿no? De pronto, eh, no se trata de saber lo que dijo el poeta, sino lo vives de una manera especial.
¿no? Y quieres expresar eso, ¿no? Esa experiencia. Algo peculiar que me ha pasado, y de nuevo, estos son temas difíciles, no en el sentido de que, de que involucren así como tabúes y sexo y esto, lo otro, sino lo que es difícil es tratar de describir tu experiencia personal de una manera fiel para que el otro la entienda, ¿no? Es decir, compartimos este campo como intersubjetivo. Estoy pensando en, digamos, en la experiencia del sabor, ¿no? O sea, que todos sabemos lo que es el sabor y todos gustamos de las cosas de una cierta manera, pero parece que nadie va a poder gustar de las cosas como yo las gusto, ¿no? No, hay esta barrera. Y al mismo tiempo, no del todo, porque podemos extrapolar nuestra experiencia. En fin, o sea, el tema del sabor se me ha vuelto importante y no es que yo sea un gourmet y exploro en mi vida privada el sabor en sus instancias, digamos, reales, materiales, ¿no? Y que hace el contrario, o sea, me gustan pocas cosas, pero me gustan mucho, ¿no? Y ahora, una pregunta en ese sentido, no solamente del sabor, sino de la experiencia personal, que finalmente todo texto es único porque solamente uno es el autor, ¿no? Pero la pregunta es, tú vives en Canadá, acabas Mm, de venir a México a mm, presentar tus libros y seguramente regresaste a casa lleno de nuevas experiencias eh, sensoriales que te van a dar para escribir más sonetos, ¿no? no, no, sin duda. Y bueno, por ejemplo, el caso de México, aunque vivo en Canadá, pues soy mexicano y trato de regresar con frecuencia y estoy al pendiente de lo que pasa y estoy en contacto con amigos, ¿no? Así que no es una distancia muy seria, ¿no? Y no hay como esta, digo, hay nostalgia porque la ciudad cambia y de pronto no reconoces el barrio, eh, pero siempre estás ahí, ¿no? Hay algunos sonetos de tema mexicano, aunque de nuevo es parte de la experiencia. Uno que me gusta, que creo que no se puede leer porque no se puede leer aquí, porque tiene palabras altisonantes, o sea, Eh, groserías. yo no creo en las groserías, así que léelo, adelante. Bueno, debería leer otro y luego este, porque si es el primer soneto que la gente va a oír, puede dar una impresión muy lamentable. Pero el título ya lo dice así, soneto soez, entre paréntesis, eso es. Y captura un poco esta experiencia que es muy mexicana de salpimentar el discurso con groserías, ¿no? Ujú, Y aquí y algunas groserías o palabras no del todo educadas, de pronto se han vuelto parte ya del discurso cotidiano, ¿no? De la juventud, creo. sí, Eh, y estoy pensando en la palabra güey o güey, que, que, que ya es costumbre bueno, a terminar cada segunda oración con esa palabra, ¿no? exactamente. En fin, y hay muchos otros casos, en fin. Entonces, no podría escribir ningún soneto equivalente al habla en Argentina o Colombia o Cuba, ¿no? Es típicamente mexicano. Tengo otro, este me gusta. A ver, ¿dónde está? Ay, se me traspapelan mis sonetos. Sonetos, deben ser los sonetos de vida o muerte, sí. Se llama Soneto al Suicida con redención final a la mexicana. Ok, A ese sí lo podría leer porque no tiene palabras altisonantes. léelo. No quiero que la Secretaría de Gobernación venga a censurarnos el programa. Ya no hay, ya no hay, ya no pueden censurar nada, por más que ellos quisieran. Muy bien. En fin, entonces, tengo otros par de sonetos, esos son más, eh,
digamos, punzantes que tienen que ver con la situación de violencia en México, Ujú. ¿no? Entonces, digo, capturan aspectos, ¿no?, de la realidad mexicana. Puedo leer este soneto al suicida con redención final a la mexicana. ¿Qué te parece? Léelo. Está en la página 42 de Los dones Dones del del día. Día. Dice así: la noche calla y te niega consejo. El para qué, para qué, para qué, que repite el perico del espejo, claramente te dice, fracasé. Nada ilumina tu vivir perplejo. Acabar ya lo que nunca acepté. Dices vencido, avergonzado, viejo. Así dicta la muerte su ABC. Pero rompe el hechizo del quebranto. Aprecia la alegría en su ligereza. Aquí y allá, la vida plena es fiesta. Que no hay adversidad ni triste llanto que no solucionen una cerveza, sabrosos chilaquiles y una siesta. Ahí, Esa es ahí está. sí, Oye, Dan, sí. eh, dónde encuentra la gente los libros de los dones del día y los nuevos dones del día? Buena pregunta. Yo supongo que en la librería Bonilla, ahí está, por supuesto, Dones del Día. Y supongo que la librería del sótano No, se también en encuentra. Bonilla Bueno, está nuevos dones del día. sí. Bueno, una buena amiga, Susana González, profesora ah, en la UNAM, justo ayer me mandó una foto diciendo, mira lo que encontré en la mesa de novedades. Entonces está la mesa de novedades y está este librito ahí, Ok. entre los... Es un libro de pequeño formato, entonces todos Sí. los demás son. Creo que es la Gandhi, Ujú, y, y yo por supuesto no pude dejar de hacer un chiste al respecto. Esa es otra cosa que hago, que creo que me ha hecho perder muchos amigos, que es hacer un chiste acerca de cualquier cosa, como los sonetos, ¿no? Todo es una ujú. cosa, su soneto, pues en mi caso, chistes también. Entonces, lo que le dije es, qué bien que mi libro está en la mesa de novedades, porque yo a veces me siento en la mesa de viejedades. Ok, Ok. Dan, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo en redes sociales? ok. Entonces el dicho, el que me busca me encuentra, Sí. pero no en Ok. ese sentido. Bueno, tengo una página en Facebook y la gente está más que bienvenida a hacerse amigo de mí. Y Ujú, lo que hago en Facebook, y el tema de las redes sociales, creo que es muy interesante, porque no es que tenga muchos seguidores, ni mucho menos, pero Facebook sabemos lo que eso puede ser, ¿no? Cada quien lo ujú, usa para lo que externar lo que se le antoje, a veces para bien, a veces para mal, bla, bla, bla. Pero yo lo uso también con esta idea de, y lo voy a decir en inglés porque luego lo traduzco, lo uso para to spread the joy, ¿no? Como diseminar el gozo. Y los martes pongo una foto, ujú, o sea, mi martes de imagen, y son fotos mías. El viernes es viernes de video, y subo un enlace, un video, música que me gusta, que me apasiona, que me interesa. Podría poner cada día videos porque la música es muy importante. Pero bueno, viernes de video y el sábado es el sábado soneto. Entonces lo que hago los sábados es colgar algún soneto, a veces mío, a veces de otro, publicado, no publicado. Eh, Ahora que vamos a empezar esta serie de pequeñas crónicas o autocrónicas acerca de cómo escribí algunos de ujú. mis ensayos,
también los voy a colgar ahí, ¿no? Ok. Bien, ah, si alguien quiere ponerse en contacto vía email, con mucho gusto, eh, pues puede poner en contacto a través del editorial, a través sí, de ese medio. Mi correo electrónico es de rusec, @uvic, con uvic, de bechica.ca. Ok, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en X como @cernícalo, me encuentran en Blue Sky como @cernícalo y les recuerdo que el proyecto de Artefacto de Letras no solamente tiene este canal de YouTube, sino también tiene nuestro Spotify, nuestro TikTok y sobre todo nuestra página web artefactodeletras.com, donde pueden seguirnos y leernos y leer a Dan también. Y muchas gracias, Dan. Estamos en contacto. Por supuesto, gracias a ti, Armando, todo lo mejor.